Egunon, buenos días. Estamos ya todos y todas. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda de este mes de enero del año 23, con el orden del día que está fijado en relación con la aprobación del acta de la sesión anterior, que celebramos el 26 de diciembre. Entiendo que no hay ninguna cuestión. La daríamos por aprobada. Y vamos al siguiente punto del orden del día, que es el asunto que vamos a elevar al Pleno de la próxima semana, de esta semana. Si hubiéramos hecho la anterior, de esta semana. En relación con la propuesta para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a don Beñardo García Echeverría. Paso la palabra a Jon Zarandona. Sí, Gunón, en este punto del orden del día se trae a conocimiento de la Comisión la propuesta para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Irún a don Beñardo García Echeverría. La propuesta viene fundamentada y viene impulsada por el Club Deportivo Bidasoa, que en el mes de diciembre del año 22 elevó una solicitud para la concesión de esta distinción a Beñardo García, a su vez suscrita por una serie de clubes deportivos de la comarca. En principio, el Reglamento de Honores y Distinciones de la Corporación pues instituye la Medalla de Oro de la Ciudad como un galardón que permite distinguir a personalidades, entidades o corporaciones que destaquen por sus servicios a la ciudad o por haber desarrollado en cualquier lugar una tarea que haya supuesto una aportación significativa a los valores universales. A su vez establece también cuál es el procedimiento de concesión de esta distinción y a esos efectos, en el mes de enero de 2023, el 4 de enero, el alcalde por resolución de la alcaldía, se dio inicio al expediente y se designó como instructora una técnico de Administración General de los servicios jurídicos. En principio, el informe emitido por esta instructora del expediente concluye pues, que en principio los valores que establece el Reglamento de Honores y Distinciones, que dice que se tendrán en cuenta los méritos y servicios, así como la trascendencia de la labor realizada en beneficio o honor de la ciudad y su contribución a los valores universales, pues concurren en esta persona, y formula propuesta favorable a la concesión de esta distinción. A su vez, y siguiendo el procedimiento instaurado, el tema fue objeto de una junta de portavoces que dictaminó favorablemente la concesión de esta distinción a la persona citada. Y en principio pues el tema, una vez se ha dictaminado favorablemente en su caso por la comisión informativa, sería elevado al Pleno de la Corporación, que en este caso se exige, para ser aprobado, la mayoría, al voto favorable de 2/3 partes de la Corporación y al menos que se incluya representantes de 3 grupos municipales. Gracias, Jon. Intervenciones. Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad. Venga. Pasamos a la dación de cuentas en relación al punto tercero. A una cuestión sobre las resoluciones. Resoluciones o ruegos y preguntas. El tema que veo aquí, que pone aprobación de un proyecto técnico para las obras de ejecución de 70 y tantos mil euros. Entonces, habla del número 55. El número 55 nos ha tirado la casa. Será el número 45, que es donde estaba la casa que se ha tirado. O se va a tirar la casa 55 y se va a hacer. La 55 creo que es la que está en pie. Digo, pues simplemente era eso. Y me extraña porque como Artía, como asociación de vecinos de Artía, es la primera noticia que tenemos, aparte de lo que estamos viendo en las redes sociales, de que se va a hacer el mirador al río, etcétera, ¿no? Nadie nos ha comentado nada. También es un poco extraño, ¿no? Pero nada más. Simplemente era esto, lo quería dejar ahí. No, José, pero no te he entendido bien. No. ¿Puedes volver? O sea, ¿sobre qué expediente estamos hablando? Estamos hablando sobre la aprobación del proyecto técnico de expediente 2022 ZUNO 070, ¿no? Entonces pone aprobación del proyecto técnico relativo a las obras de ejecución del mirador del río Bidasoa en la calle Juan Talamar Lavandívar 55. 55 no es la casa que está ahora. No sé, la casa no se ha tirado como para hacer esto. Esto es para tirar la casa, y aquí habla de 78.969,95. No sé si hay otra referencia de número en el entorno, porque es la única casa que existe. Entonces es una cuestión de criterio técnico la denominación del expediente. No sé, lo miraremos, pero quiero decir que no me sorprende tampoco, porque quitando el 55, el resto de números de esas parcelas han ido desapareciendo. Entonces no sé a esos efectos si esa es la referencia
existente la que les ha llevado a los técnicos a poner ese nombre y ese número en el expediente. Como siempre solemos decir en estos casos, es mejor preguntar antes para poder venir con la respuesta más preparada. Yo estoy improvisando una respuesta, pero entiendo que hay que mirarlo, José. Lo he visto ayer noche, mirando lo que había, y es cuando he visto esto y me ha extrañado. Si no, pues lo hubiese formulado la pregunta para... Lo miramos, José, porque no podemos darte una respuesta firme. ¿Vale? Si eso, pasamos al capítulo de ruegos y preguntas, que José, creo que tú, por escrito, habías hecho una pregunta. No, la pregunta que hacía era un poco relativa a... Todos los años tenemos el mismo problema de las liquidaciones del año anterior, y entonces, por el mes de octubre, más o menos, del año 2022, pues en alguna reunión, y se ha traído aquí a esta comisión, pues el tema de las liquidaciones, y dar una vuelta y a ver cómo se podría, pues, adelantar para no llegar el mes de mayo, junio, julio y estar sin liquidar el 2022 y hasta agosto o septiembre no cobrar el anticipo del 2023. Y el problema que tenemos, pues lo que tenemos bibliotecas, que lógicamente, o sea, hay que tener una persona contratada, una nómina, seguridad social, gestoría, y no hay liquidez pues para tenerlas abiertas. Entonces tenemos un problema. Podemos mantener un mes, 2 meses, pero más no. Y entonces, por el mes de octubre, la respuesta que se nos había dado un poco, pues entonces por Javier, ¿no?, nos venía a decir que bueno, que se iba a intentar pues adelantar el tema sobre todo de las bibliotecas. Lo que planteamos es que, bueno, que se nos adelante el 50%, los presupuestos están aprobados, que se adelante el 50% como se hacía antiguamente, y en el mes de junio se liquida los 6 meses y se adelanta el otro 50%, y en enero se liquida los 6 meses, que es lo que se venía haciendo hasta no hace muchos años. O si no, pues que se vuelva a lo que se hacía pues hasta 2018. Yo presento la liquidación en el mes de noviembre y en diciembre cobro, termino el año, cierro mis cuentas, que es lo que debo hacer. Pero no podemos estar, como estamos todos los años, trayendo a todas las comisiones el mismo problema, ¿no?, que llega mayo, no tenemos respuesta, llega junio, no hay respuesta, pues así no podemos funcionar. Entonces creo que queremos una respuesta sobre todo el tema de las bibliotecas, que es lo que más nos preocupa, claro. Gracias, José. Xavier. Bueno, la línea de subvenciones de bibliotecas, como sabéis, con la línea de actividades, asociaciones de vecinos y conexiones a Internet, son 3 líneas que están bajo el paraguas de la convocatoria general de subvenciones. Y creo que desde el año 2018, bueno, funcionamos así en el Ayuntamiento, con una convocatoria general de subvenciones que agrupa cerca de 42 líneas de subvención. Entonces, vienen un poco determinados, algunos plazos vienen determinados por la aprobación de la propia resolución conjunta que se hace de esa convocatoria general. Eso por una parte. Por otra parte, son convocatorias de concurrencia competitiva, no son subvenciones nominativas, lo que nos obliga, al ser de concurrencia competitiva, a agotar todos los plazos que se van determinando. El plazo de solicitud tenemos que esperar a que se agote el plazo, aunque podáis presentar antes, tenemos que esperar a que ese plazo se termine para poder resolver. Eso también, pues entiendo que puede haber hecho que la sensación sea que se retrasa, pero nosotros tenemos que cumplir los plazos tanto de solicitud como de justificación. La convocatoria que tenemos ahora abierta, la del año pasado, convocatoria 2022, los plazos, no obstante, simplemente por recordar, se finalizó el plazo de solicitud el 8 de julio y el 11 de agosto ya se pagó el 80%, un mes escaso, el 80%. Quedaba el 20% restante, estoy hablando en bibliotecas, quedaba el 20% restante a la justificación. La justificación finaliza el 31 de enero la semana que viene, el lunes, y de hecho tendríamos que esperar hasta que se agote ese plazo para poder hacer el informe de liquidación y aprobar la resolución y el pago. Desde el Servicio de Participación ya la semana pasada se ha recordado a todos los beneficiarios de ese plazo para que sea el 31 de enero ya no tengamos que esperar al requerimiento de documentación y podamos hacer el informe de liquidación, y tanto del Servicio de Participación como la propia intervención nos dicen que, bueno, que una vez se dé ese plazo, se termine ese plazo y hagamos el informe correspondiente, pues la intención es de adelantar el pago de ese 20% restante, el 20% solo quedaría por pagar en bibliotecas, lo antes posible, y me hablaban de, bueno, pues a lo largo, antes de terminar el primer trimestre de este año.
Eso en relación al 2022. De cara a este año, a la convocatoria de 2023, quería aprovechar ya tu pregunta, José, para informaros que estamos trabajando para adelantar lo máximo posible toda la convocatoria general. En ese sentido, desde organización, coordinado por Servicio de Organización e Intervención y con todas las áreas, ya estamos trabajando. Venimos desde noviembre trabajando para adelantar y creo que puedo decir que la intención, porque ya tenemos toda la documentación, es poder presentar a la firma de la resolución mediados finales de febrero, con lo que, si todo va bien, se abriría el plazo de solicitud principios de marzo y tendríais todo marzo, en el caso de bibliotecas, actividades y Internet, para presentar las solicitudes. Supone un adelanto de 4 meses respecto a otros años. Entonces, eso es lo que te puedo decir. O sea, tanto el propio interés del Ayuntamiento para la gestión del presupuesto, entendíamos que no podíamos demorar cada año, dejar la convocatoria de subvenciones a junio y por eso la vamos a adelantar, pues yo creo que son 3 o 4 meses. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, a ver, más o menos estamos hablando de lo que se ha hecho otros años, que efectivamente terminamos el 31, luego siempre hay una semana porque a alguien se le olvida algo, ¿no? Y luego para cuando pasan los trámites se quedan las mesas y al final eso se va alargando. Y vamos a cobrar, ya me decía Pedro hace 4 días que sí, que va a intentar adelantarlo, efectivamente, ya se mandó la carta recordando. Y la carta, si tenía que recordar lo que aquí se ha dicho en alguna comisión, el que no cumple el 31 de enero con los plazos de entregar la documentación, queda fuera de la subvención y se acabó. Y eso se planteó en la Federación y eso se planteó la semana pasada en la reunión lo mismo. El que no cumpla, porque claro, hay gente que lo mismo le da y encima como tienen que devolver, pero yo me pregunto, nosotros hemos devuelto la parte del seguro ya antes de terminar el año. Como se nos paga una parte y va de la póliza va de julio o de mayo a mayo, hay que hacer una devolución, pues hicimos la devolución, presentamos los recibos y justo una semana recibe la notificación para devolver el excedente y si no, con un plazo de un mes, si no con recargo. ¡Joder, qué rapidez hacemos las cosas! ¿No? Para devolver, pues para pagar absolutamente igual. Hagamos lo mismo, con la misma rapidez. Si lo presentamos el 31, en un mes tenemos que tener cobrado. Y no va a ser así. No va a ser así. Un mes va a tirar vuelta, luego va a ir, va a venir, luego va a pasar a la mesa de intervención, luego va a no sé cuánto, y va a llegar mayo, junio y estaremos sin cobrar. Y no vamos a cobrar el anticipo de este año tampoco. Entonces, como comprenderás, la biblioteca nos cuesta una media de 500 euros prácticamente al mes. No hay dinero. Yo, desde el día 31 de diciembre, se despidió al bibliotecario y hasta nueva orden. Y digo, le prorrogamos un mes y diciendo se puede, tenéis que hacerlo fijo. Entonces ya se acabó, está despedido y la biblioteca, vamos nosotros, la Junta Directiva, a la tarde, y San Miguel me dice Marijose que le queda para 2 meses escasos, pues ya me dirás, tenemos que pagar la nómina, tenemos que pagar la seguridad social. Entonces, ¿por qué? Si en su día el seguro hay una subvención nominativa y se ha quitado de este grupo de subvenciones, hágase lo mismo con las bibliotecas. Las demás actividades ya no es igual, porque las fiestas empiezan cuando empiezan, en fin, es otra historia. Pero la biblioteca es algo que se nos obliga a tener un bibliotecario, a pagar una seguridad social, pues lógicamente, sí, pues saquémosla y hagamos una subvención nominativa para las bibliotecas. Y si no, que pase a cultura como antiguamente y que pague cultura y ya está. En principio, te entiendo perfectamente. En principio, este año la idea es poder abonar la justificación mucho antes. O sea, si estamos hablando del 31 de enero, no sé si para finales de febrero, principios de marzo, hablábamos de pagar ese 20% restante. O sea, habéis cobrado el 80% y se quedaba el 20% restante. Eso es lo que hemos adelantado ya nosotros, de nuestros propios fondos que no tenemos el año pasado. Sí, pero que no es a junio como otros años. O sea, estamos hablando de marzo. Estamos hablando de marzo. Y es una subvención que en su día se determinó que fuese de concurrencia competitiva y en el marco de la convocatoria general, y son los plazos más ajustados que podemos trabajar. O sea, eso es lo que te puedo decir, José. Está claro que lo que me has dicho es lo que sabíamos, ¿eh? Entonces yo creo que en esta mesa, si queremos que las bibliotecas de barrio sigan abiertas, hay que cambiar la forma. Y es lo que nosotros queremos y es lo que planteamos en su momento y es lo que esperábamos que, lógicamente, este año, para el 2023, se tomarían otras medidas. Señores, pues sáquese y hágase una subvención pues, nominativa, como ya digo, como el seguro, y quítese del grupo de todas las demás. O sea, tenemos que tener una persona contratada. Lógicamente, nosotros no tenemos medios para estar financiando eso. Está aclarado, ¿no? Algunas se cerrarán, porque algunas se van a cerrar, entonces hasta que cuando llegue la subvención contrataremos para 4.000 días y ya está. De acuerdo. Si
está aclarado, mejor. ¿Algún otro luego pregunta? Venga, pues continuamos. Buena jornada.